Entonces, en el 3.4, en el manejo de la carga, nos dice VAS que debe establecer un procedimiento documentado para mantener registros del personal involucrado en el manejo de la carga. Debemos aislar y proteger el área de la carga, descarga y almacenamiento, verificar listas de empaque, facturas comerciales y otras, asegurar la carga con elementos de protección que permitan mantener su integridad y trazabilidad antes, durante y después del proceso de cargue y mientras se mantenga la custodia de esta. Y también debemos mantener un registro fotográfico fílmico del proceso antes, durante y después. Entonces, así como hemos visto en las unidades de carga, tenemos que mantener registro fotográfico del personal, de las unidades de carga, de las unidades de transporte de carga. También nos dice el estándar que debemos mantener un registro fotográfico del proceso de carga cuando colocamos quizá la primera paleta o la primera pallet, que se le llama, la mitad de carga, al finalizar la carga, al cierre del contenedor. O sea, tenemos que tener todo ese registro fotográfico en el file del contenedor. Entonces, es importante que registremos esto, ¿no? Este archivo fotográfico, porque nos va a servir para la trazabilidad de la unidad de carga. El mantener el registro del personal involucrado, como viene desde el inicio, que en el tema de seguridad en la unidad de transporte de carga y el tema de contenedor y transporte de carga, entonces también nos habla, ¿no?, del personal involucrado. Entonces va amarrado con esto. Aislar y proteger el área. Vemos que las sugerencias que nos dan es que tengamos un área de CCTV en la zona y que podamos tener monitoreado esa zona, ¿no?, en todo momento. En el 3.5 nos habla del procesamiento de información y documentos de la carga, pues nos dice que la empresa debe establecer un procedimiento documentado para el manejo y control de la carga al ingreso y la salida de las instalaciones. Entonces, acá nosotros nos piden, ¿no?, 4 puntos. Verificar la coherencia de la información transmitida a la autoridad de acuerdo con las registradas en los documentos de las operaciones de la carga. También nos dice que debemos asegurar que la información documentada relacionada a la gestión de la carga sea legible, completa, precisa y protegida contra las modificaciones, pérdida o introducción de datos erróneos. Por ejemplo, acá el tema, ¿no?, el control documentario. También debemos tener el control de documentos y registros, y donde tenemos que determinar cómo llenar de forma correcta un formato. Si hemos tenido un error, cómo debe ser la tacha, o tienes que llenar otro registro, cómo cerrar un registro, porque quizá tiene 10 líneas determinadas, 10 filas, este formato, y tú en el día has llenado 5 y mañana tú llenas otro formato, ¿no? Entonces, ¿cómo cierras este registro? ¿Con una tacha? O sea, ¿cómo tú evitas que este registro se preste en el futuro para completar información o sea manipulable, ¿no? Entonces es importante esos controles o esos alcances que se tenga dentro del control documentario, del procedimiento. También nos dice que debemos informar oportunamente a las partes interesadas pertinentes la documentación correspondiente al manejo de la carga durante la custodia, mantener los registros que evidencien la trazabilidad de la carga de acuerdo con su responsabilidad en la cadena de custodia. Entonces, igual tenemos que mantener los registros custodiados de acuerdo al core que tenemos, ya sean 2 años, si hay normativas que te piden según tu producto 5 años, por ejemplo, seguimos dando el ejemplo de la conserva, entonces tenemos que tenerlo de acuerdo a ese proceso, ¿no? O a la normativa que nosotros estemos alineados. Para que tengamos un alcance más, no nos da, por ejemplo, un tiempo, no te dice, oye, almacénalo 2 años, 3 años, 4 años, no, o sea, es de acuerdo a tu evaluación de riesgo, que normalmente se toma pues el tiempo más máximo de entrega de tu producto, ¿no? Por ejemplo, tu máximo trayecto hasta llegar a tu cliente y te dé el ok, la conformidad de la carga son 30 días, 32 días, entonces te pide que tengamos esa trazabilidad, ¿no?, para un posible reclamo. Pero ya tenemos otros controles, por ejemplo, SENASA, que nos pide, ¿no?, que tengamos una trazabilidad para investigación de calidad, etcétera.
pueden decirnos, oye, 6 meses, pueden indicarte 2 años, o procedimientos o normativas, por ejemplo, como un BRC que te indica por ahí quizá no menos de 2 años. Entonces, ya la empresa se va alineando a algunas normativas, etcétera, y estandarizando el tiempo de almacenamiento. Entonces, es importante que tengamos eso definido en nuestro procedimiento también de control documentario. En el 3.6 nos habla de las novedades con la carga. Nos dice que eh, la empresa debe establecer un procedimiento documentado, gestionar todos los casos relacionados con las discrepancias, relacionadas con la carga, el material de empaque, embalaje, residuos, desechos y sobrantes que afecten la seguridad de las operaciones de la empresa. Entonces, acá nosotros, en cuanto a las novedades de la carga, tenemos que tener un procedimiento documentado en el que indique, ¿no? Cómo es el manejo en caso llegue eh, eh, o tu producto, tú despachas 20 pallets y llegue a destino 19 pallets, o no llegue el color que tú mandaste, cajas negras, y llegan cajas diferentes, o tienes una carga consolidada que te mandan en la guía, indica que son 10 pallets, por ejemplo, y llegan 9 pallets, o llegaron 11 pallets, y te indica que son cajas negras y son al llegar cajas, no sé, color gris, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una discrepancia en la carga. Entonces, tú como inspector y tú como dueño del proceso que está recepcionando, ¿cómo vas a tratar esto? ¿Recibes, no recibes? ¿A quién reportas? Pues todo ello tenemos que tenerlo documentado en un procedimiento, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos ese alcance. Entonces, acá tenemos con el 7. El 3.7 nos habla de la comunicación de actividades sospechosas o eventos críticos. Acá nos dice que la empresa debe establecer un procedimiento documentado para comunicar oportunamente a las autoridades competentes y partes interesadas involucradas cuando ocurran eventos críticos o actividades sospechosas que puedan afectar la integridad de las operaciones definidas en el alcance del sistema de gestión en control y seguridad, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente y debida diligencia. La empresa debe, nos dice que la empresa debe documentar la información relacionada con las gestiones realizadas. Debe realizar una evaluación y análisis posterior con el fin de generar las acciones pertinentes para su tratamiento. Y debemos formar y capacitar permanentemente al personal para identificar o reconocer actividades sospechosas que se relacionan con sus funciones. Esto es nuevo, por ejemplo, para la versión 6, ya que trae un poco de la norma, ya que en la norma nos habla de nuestra evaluación de riesgos por procesos. Cada proceso tiene que tener sus riesgos identificados. Y acá ya nos trae, ¿no? Nos dice que debemos capacitar a todo el personal de acuerdo a los riesgos que tiene el proceso, para que todo el personal involucrado en ese proceso conozca de estos riesgos y los controles como seguridad estamos efectuando en ese punto. O sea, ser conscientes de los controles que realizamos, ¿para qué? ¿No? Que tienen, ¿cuál es el objetivo de ese control? Y tiene que estar alineado a nuestro sistema de control y seguridad, ¿no? Realizar evaluaciones de análisis posteriores con fin de generar, por ejemplo, en caso tengamos algunas desviaciones, etcétera, si tenemos actividades sospechosas o eventos críticos, acá hacemos los famosos simulacros, por ejemplo, de contaminaciones, ya sea en la zona de despacho, en la zona de almacenamiento de producto terminado o en el mismo contenedor. Podemos gestionar un simulacro de contaminación y que el inspector lo identifique, y cómo activamos nuestro comité de crisis. Entonces, ¿cuáles son los errores, el tiempo en comunicación? ¿Fluyó o no la comunicación? ¿El inspector tuvo reacción o no? ¿Se cerró la zona? ¿Se identificó el personal que participó en el simulacro? Todo ello tenemos que validar cuál fue la fortaleza y la debilidad
y las oportunidades de mejora que nosotros podemos encontrar. Y en la norma recuerdan que nos habla de acciones correctivas, acciones de mejora. Entonces, todo ello tenemos que levantarlo en una solicitud de acción correctiva. ¿Para qué? O con el objetivo de que mejoremos continuamente, pues, ¿no? Que en un próximo simulacro mejoremos el flujo de comunicación, mejoremos los tiempos de respuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos habla en cuanto a la comunicación de actividades sospechosas o eventos críticos. En el 3.8, los controles en los procesos operativos no relacionados con la carga, ya nos dice pues que la empresa debe establecer un procedimiento para todos aquellos procesos operativos identificados en el alcance del sistema de gestión en control y seguridad y que estos deben contemplar criterios adecuados para mitigar los riesgos y su impacto en sus procesos y también todas las actividades necesarias para la trazabilidad en los procesos a fin de poder identificar las potenciales desviaciones en caso de que no se presten o no se presenten, en caso se presenten, disculpen. Entonces es importante para este punto que todo, básicamente nosotros tenemos que tener documentado toda la operación que realizamos, cómo es la recepción, cómo es nuestro proceso en la nave, cómo es el empaque, cómo es el proceso de enfriamiento, cómo se realiza la gestión de almacenamiento del producto terminado, cómo se realiza la gestión de despacho, quién es el responsable, quién valida la conformidad de las cargas, quién libera las conformidades, en qué sistema se cargan, qué sistema tiene la trazabilidad de todo este flujo, quién es el inspector, cómo realiza la inspección, quién da la conformidad de la salida de la unidad, quién da la conformidad de la carga en el contenedor, todos esos procesos, todos esos procedimientos tienen que estar escritos en un documento. ¿Para qué? Para que podamos validar la eficacia del control, la eficacia del procedimiento y pues que todo el proceso, para que sea continuo el sistema también. ¿Por qué? Porque si este personal mañana no trabaja, no viene a trabajar o este personal por X motivos renuncia y es un grupo grande, puedes recibir nuevo personal, tú tienes un procedimiento para que le indiques este procedimiento, tienes que ejecutar, tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces, ya tenemos documentos que respaldan las funciones que tienen que realizar en el ingreso, ¿no? El personal nuevo, por ejemplo, ¿no? Todo ello va a garantizar la continuidad de la operación en el proceso. Es importante por ello. Y acá venimos ya al 4, que va a ser el procedimiento de gestión de personal. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a iniciar el punto 4. Mi pantalla ya está proyectada. De no ser así, igual me escriben. Estoy atenta al chat. Es el requisito 4 en cuanto a seguridad en los procesos relacionados con el personal. Como vimos al inicio de los requisitos o aplicables a los estándares, este requisito es aplicable a los 3 estándares. Entonces, por ahí vamos a ir desarrollando. ¿Qué nos dice el estándar para este requisito? Pues nos dice que la empresa debe documentar o debe contar con un procedimiento documentado conforme a la legislación que regule las siguientes actividades para la selección. Ok, Carla Magali, perfecto. Ahí lo tenemos presente en observación. Ya, entonces nos dice que debemos tener un procedimiento documentado para la selección, contratación, administración y terminación del vínculo laboral con las personas, ya, con el personal. Entonces, vamos a revisar qué nos dice para la primera cláusula, pues, ¿no? Para el tema de la selección en este requisito, ¿qué nos dice? El estándar nos dice que la empresa debe tener información suministrada por el candidato antes de, o sea, en la selección. Debe haber información suministrada, por ejemplo, un CV, ¿no? En referencias laborales y personales. En este CV también a veces se colocan, ¿no? Algunas referencias de algunos otros trabajos, etcétera. Y ahora, por ejemplo, utilizan bastante CompuTrabajo, ¿no? Me disculpan, no es CompuTrabajo, es el CertiJoven o CertiAdulto. Entonces, el CertiJoven ahora descargas esta información y ya te da básicamente un CV básico
las antecedentes de trabajo anteriores, incluso si tú tienes o estás bien en cuanto a antecedentes penales, policiales y judiciales y estás limpio, ¿no? Este filtro, por ejemplo, es válido para VASP. Entonces, validamos eso, algunas referencias personales y laborales. Antecedentes de los candidatos que ocupan cargos críticos, acá donde nos parte, el tema ya nos habla o encontramos cargos críticos. Para este punto 4 en cuanto a la gestión del personal para VASC, debemos tener el procedimiento que cuente con el tratamiento para estos 4 procesos de selección, contratación, administración y terminación del vínculo laboral. También debemos tener una lista de procesos críticos que van a ser básicamente los que nos den al final quiénes son el personal crítico. Entonces, normalmente lo manejan pues los procesos críticos con algunos criterios como el personal tiene contacto o trabaja directamente con la carga del producto terminado, el personal tiene acceso a información confidencial, crítica, que puede vulnerar la carga, información a la unidad no sé, información de los datos del contenedor, conductor, etcétera, ¿no? Entonces, igual como para los proveedores, si es que tiene contacto con la carga o tiene información crítica vulnerable de la carga. Entonces, por ahí podemos también determinar si este proceso es crítico o no es crítico. Entonces, todas las contrataciones, si por ejemplo voy a hacer una contratación para el personal de despacho, de productos terminados, entonces va a ser ese proceso crítico y cada vez que yo tenga reclutamientos para cubrir un puesto en este proceso, va a ser un personal crítico y debe pasar por todo este proceso. Tener información previa, referencias, tener antecedentes de los candidatos que ocupan cargos y pues por ahí sirve bastante el CertiJoven o CertiAdulto como les comento. Las competencias requeridas para el cargo determinadas por la empresa, cuáles son las competencias que necesita, pues por ejemplo, por ahí puede ser previo, no sé, manejo de stock, un ejemplo, ¿no? Para el tema del despacho, manejo de stock, manejo de por ahí inventarios, puede ser, ¿no? Los resultados de pruebas de confiabilidad, pruebas de detectar consumo de alcohol y drogas y también visitas domiciliarias. Entonces, es importante que tengamos todo ello en el file del trabajador, ¿no? Y podamos validar todo esto antes de en la selección. Entonces, ¿qué nos dice? Pruebas de confiabilidad, pruebas de detectar consumo de alcohol y drogas, entonces se realizan pruebas toxicológicos al personal para determinar si el personal pues efectivamente consume, ¿no? Ahí puede darnos positivos para cocaína, droga, etcétera. Entonces, y las visitas domiciliarias para validar en un inicio, antes del vínculo, con la empresa, cuál es la situación de, por ejemplo, en la casa, en su casa, ¿no? Tiene una casa, no sé, material concreto, terminado, etcétera, ¿no? Un inicio para que pueda marcar un precedente, ¿no? Para que cuando se le haga las visitas, en posteriores visitas, podamos determinar si hay alguna irregularidad, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en un principio del proceso. Para el tema y ya cuando vamos al proceso, cuando pasamos estos ítems, vamos a la contratación, pues acá nos dice que debemos tener archivos fotográficos actualizados, registros dactilares y firmas. Entonces, normalmente la empresa ya cuando vamos a realizar la contratación, tenemos registros fotográficos para qué, o sea, en dónde usamos la fotografía, por ejemplo, en los photochecks. Los photochecks deben tener la fotografía del colaborador para que cuando se hagan aleatoriamente por ahí, por ejemplo, simulacros de personal crítico o uso del photocheck en la planta dentro de las instalaciones, podemos validar pues si efectivamente el personal porta el photocheck y se trata del personal que indica, ¿no? En el mismo documento. En el control de acceso es importante que el photocheck tenga la fotografía para poder determinar
no existe suplantación, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la fotografía nos apoyamos bastante para poder identificar que el rostro coincida con la persona que se presenta físicamente. Entonces, es importante ello, que lo tengamos actualizado. Muchas veces, a veces se presentan con DNIs de hace muchos años atrás, cuando la persona era pues 5 hasta 10 años menos, incluso cuando eran jovencitos, y la fotografía es un niño prácticamente, y ahora se presenta, los kilos han pasado, los años también, el cabello también quizá ha pasado factura, entonces no es nada parecido a veces con el DNI, ¿no? Entonces, o traen fotografías de muy jóvenes y no hay coincidencia casi en el rostro porque subimos de peso, etcétera, y influye. Es importante que tengamos eso actualizado. Expedir y controlar la entrega, uso de elementos de trabajo, por ejemplo, como el carnet de identificación y uniformes, como el que estamos hablando, ¿no? La entrega de un photocheck y también uniformes. ¿Por qué debemos controlar esta entrega de uniformes? Porque en los uniformes tienen en su mayoría los logos de la empresa, ¿no? Entonces es importante por ahí evaluar el riesgo y validar qué tan positivo es, ¿no? Tener el logo de la empresa en la indumentaria que le entregamos a los colaboradores, ya que a veces estos colaboradores retiran la indumentaria de la empresa para poder lavarlos fuera, etcétera. Y a veces pueden ocurrir, ¿no? Protestas, pueden ocurrir robos y están bien puestos el polo de la empresa con el logo de la empresa, etcétera, ¿no? Y puede verse por ahí o sea, a manera de impedir quizá cosas así, que puedan utilizar nuestro logo para otros fines, ¿no? Esta indumentaria. Es por eso que debe tener un control, ya que le entregas 5 polos o le entregas eh, chompas, casacas, uno, etcétera. Tenemos que tenerlo registrado para que en el momento de la desvinculación estos sean devueltos y sean desechos. La empresa tiene que tener ese control. Documentar entrega de recursos de seguridad. Por ejemplo, por ahí si nosotros le estamos dando, por ejemplo, uso o entrega de correos electrónicos, estamos dándole accesos por ejemplo, a SAP, a Oracle, a los sistemas RPs que utiliza la empresa, etcétera, ¿no? ¿A qué acceso le estamos dando? Tenemos que registrarlo también y tiene que estar el documento, de acuerdo a la criticidad del personal, ¿no? Registrar entrega de código de ética, conducta y política de compromiso social. Por ejemplo, este es un requisito nuevo que se ha incluido para el punto 4 del estándar, el tema de el código de ética, código de conducta y la política de compromiso social. Entonces tenemos que validar que eso se entrega. Normalmente hay empresas que ya cuentan con un sistema de responsabilidad social, por ejemplo, Smetas, cuentan con GRAS y otros, ¿no? Que están implementados, que les pide que tengan o estén alineados con ellos, simplemente homologamos y evidenciamos, ¿no? Procesos de inducción, incluir compromiso con el sistema de control y seguridad. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a ver acá también en el punto 4.2 el tema de la capacitación al personal, los temas que debe tener nuestro programa de capacitación anual. Y ahí nos habla, pues, ¿no? Que debemos incluir los compromisos, políticas, procedimientos, etcétera. Entonces, todo ello en la contratación también debemos dar el alcance de nuestra política base y los lineamientos, ¿no? Para que el personal ya tenga una base de los estándares, normas, etcétera, que la empresa tiene implementado. Ahí se aprovecha, pues, ¿no? Para difundir la política de control y seguridad, política de inocuidad, políticas de responsabilidad social. Luego venimos a la administración, ya una vez está contratado, el personal está trabajando, ya van 5 meses, 10 meses, 12 meses. Entonces vamos a la administración de este personal. ¿Qué nos dice VAS? Nos dice que debemos actualizar los datos del personal una vez al año. Entonces, tenemos que volver a hacerle las consultas. Si manejamos documentos físicos, tienen que presentarse en la oficina. Si manejamos documentos digitales enviados por forms, etcétera, y son válidos, tenemos que evidenciarlo, ¿no? Porque puede ser que hoy vive
en la Manzana 5 de la calle Los Girasoles, por ejemplo, y de acá en 3 meses vive en otro distrito, en la calle 2 de San Miguel, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas actualizaciones de los datos del personal tienen que estar revisados, actualizados anualmente, ¿ya? Porque es importante tener. Y también como buena práctica, hay empresas que dejan aperturado el tema de la actualización de datos y trabajan mucho en la difusión de que si cambiaste de dirección, cambiaste, eh, por ejemplo, de número de teléfono, correo electrónico, etcétera, informa a recursos humanos para que puedan tener tus documentos al día y no puedas tener algún inconveniente, ¿no? Entonces ya las personas van poco a poco apoyando el sistema y van ellos mismos actualizando, dándote la información al área correspondiente para que podamos estar al día en la información. También nos dice que debemos verificar antecedentes a los cargos críticos una vez al año. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo en la selección al personal he hecho su filtro de antecedentes, entonces ahora nuevamente ya cumplió 12 meses, tengo que volver a hacerle el filtro de los antecedentes. Entonces, los antecedentes deben ser solicitados anualmente. Entonces, cuando vamos a hacer una auditoría, validamos el antecedente que esté dentro del periodo, ¿no? Que esté dentro del periodo antes de la auditoría externa o en todo caso, según su programa, si el antecedente anterior se solicitó el 6 de junio, por ejemplo, entonces este 6 de junio del 2025 ya tiene que estar renovándose, ¿no? Entonces, validamos ello. Para el caso de las pruebas toxicológicas, nos dice el estándar si nos da la cantidad de tiempo, debe ser aleatorio, también nos dice, no nos dice que debe ser al 100% de personal crítico, debe ser aleatorio ante sospechas y debe ser cada 2 años. Entonces, por acá nosotros tenemos que tener nuestras pruebas toxicológicas básicamente renovadas cada 2 años. Por ahí algunas empresas, cómo se trabaja, cómo lo trabajamos, pues tenemos quizá un ejemplo, 10 personas críticas de 2 procesos, ¿no? Que han salido 2 procesos críticos, son 10 personas en total críticas, y pues nosotros realizamos un análisis toxicológico de 2 personas este año, el otro año hacemos otras 2 personas, el otro año otras 2 personas, quizá en 3 años tenemos el completo nuestro 100% de personal con las pruebas toxicológicas y luego ya podemos ir realizando las pruebas de acuerdo a cómo se van por ahí rotando, ¿no? Entonces es importante eso. Acá tenemos una consulta de Maribel para poder leerlo. Por ejemplo, nos dice Joel, si entonces tú recomiendas que toda ropa de trabajo que tenga el logo de la empresa debe solicitarse cada vez que se da un nuevo cambio o se desvincula laboralmente. Esto es de acuerdo al tipo de evaluación de riesgo según la actividad o para toda actividad. Eso se recomienda, VAS lo recomienda y también OEA lo recomienda, que cada vez que hay una desvinculación laboral o hay una renovación de indumentaria, se devuelva la indumentaria que ya está en desuso para que la empresa pueda gestionar el desecho, ¿no? Hay procedimientos que pues pueden proceder a cortes y eliminados según el flujo de disposición final que la empresa ya maneja, ¿no? Entonces se recomienda que se retorne para evitar pues el uso fuera, ¿no? Indiscriminado quizá de logo, ¿no? Es recomendación que se devuelva Maribel. Igual, los photochecks también es importantísimo que cuando hay descansos temporales, es importante también que cuando hay desvinculaciones, el photocheck sea devuelto, ya se ha devuelto con el objetivo de que este no pueda ser utilizado posteriormente para que se pueda tratar de ingresar a las instalaciones. Saben que el photocheck es un documento válido para el ingreso a las instalaciones y en algunas empresas que no tienen quizá tecnología sofisticada o alta tecnología que pueda decir, oye, paso mi photocheck y dice, está desvinculado con descanso temporal, te bloquea la entrada que solamente puede estar limitado a una persona
que te inspecciona, valida el photocheck, valida la foto, o de manera más tradicional, más, se diría manual, así por decirlo. Entonces puede utilizarse para que se filtre, ¿no? Una infiltración de un personal eh, no autorizado a tus instalaciones y sobre todo que no está vinculado actualmente a la empresa y puede entrar y por ahí contaminar cualquier cosa y poder estar en riesgo de por ahí una contaminación no intencional, me corrijo ahí. Entonces, y ahí pues vamos a ver los protocolos de la defensa del alimento, el fraude, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también que se decomise el photocheck, ¿ya? Sí, Maribel, eso es el alcance que puedo darte. Como recomendación, sí, tiene que haber un cambio total y la empresa gestionar la eliminación de los logos. Entonces continuamos, pues no, para la prueba de las toxicológicas que indicamos que VAST sí te da cada 2 años, OEA también está alineado al mismo tiempo. Realizar visitas domiciliarias cada 2 años al personal crítico, entonces si ya se le realizó el año de la contratación, al año de auditoría, sigue siendo vigente esa misma visita domiciliaria. A los 2 años regresan a hacer la visita domiciliaria, entonces a los 2 años se realiza la visita nuevamente. ¿Cuál es el objetivo de estas visitas domiciliarias al personal, no? Se evidenciar, pues, oye, este personal trabaja en el área de calidad, por ejemplo, es un técnico de aseguramiento de la calidad y pues su sueldo promedio puede ser, no sé, 2.000 soles, un ejemplo. Entonces, y tiene pues su familia, tiene hijos, tiene una casa de concreto, primer piso, ¿no? Entonces, eso se evidenció en la primera visita, ¿no? Y en 2 años vuelves a visitarlo a la persona y pues te das con la sorpresa de que la casa ha crecido 5 pisos, tiene carro de lujo, de último modelo. Entonces, algo está pasando, porque sigue trabajando en la misma posición y tiene, por ejemplo, ¿no? Tiene todo ese cambio, ¿no? En cuanto a sus bienes, ¿no? A su patrimonio. Entonces, puede ser indicio, no es que sea, ¿no? O sea, puede ser un indicio de que puedes llegar a ser una, algo sospechoso para ti, ¿no? Porque el personal no gana, no tiene el ingreso para poder darse ese lujo y por qué sigue trabajando entonces en el puesto. Entonces, por ahí puede prestarse, ¿no? De que el personal puede estar eh, camuflándose en tu empresa por algo, entonces, o puede estar prestándose por ahí para actos de soborno, puede estar sobornado y puede darnos por ahí muchas alertas, ¿no? Para que nosotros podamos alertar quizá al equipo de seguridad o al comité de crisis que tenga la empresa. Eso va a determinar cómo la organización determina, ¿no? El manejo de esto, porque tiene que llegar a una investigación. El objetivo es que la empresa no sea vinculada, ¿no? Con personas o a proveedores o a clientes que participan en actividades ilícitas, en el comercio contrabando y todo ello, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener las visitas domiciliarias, el archivo de cómo va evolucionando año a año y ver si efectivamente no hay alteraciones que sí llamen la atención, ¿no? Como les comento, estamos en un piso y estamos con 5 pisos, carros de último modelo, entonces hay algo que no está, pues no, que no es normal. Entonces, por ahí sirve para esto las visitas domiciliarias, ¿no? Expandir y actualizar carnet de identificación con foto. Es importante los photochecks con las fotos actualizadas, evidenciar uso adecuado de recursos de seguridad, evidenciar el cumplimiento, evidenciar el cumplimiento del código de ética, el código de conducta y la política de compromiso social, por ejemplo, para evidenciar el uso adecuado de recursos de seguridad, por ejemplo, los equipos de tecnología de información realizan a veces simulacros de falsos links, falsos correos y efectivamente para que vean la actividad, si nosotros como usuarios reportamos, si nosotros como usuarios
realizamos el flujo que ellos indican, ¿no? Que puede ser reportado quizá en plataformas, podemos reportarlo directamente al equipo de TI, o sea, eso va a depender del flujo que la organización tiene para reportar este tipo, ¿no? De, de, de alertas o simulacros que nos lanzan y para ver si somos buenos usuarios en cuanto a ello, ¿no? Evidenciar el cumplimiento del código de ética, conducta, política, compromiso social, pues por ahí ya eso es más que la cultura en responsabilidad social y validar si estamos alineados con la empresa, ¿no? Por ahí ¿por qué nos traen ahora en la versión 6 el tema del código de ética, código de conducta? ¿Por qué nos traen? Porque eso está alineado básicamente al buen comportamiento, al buen, por ejemplo, alinearnos al compromiso con la empresa, ya que si nosotros evidenciamos alguna actividad sospechosa, ya sea dentro de las instalaciones, con proveedores o sabemos de proveedores que están participando en actividades ilícitas o actividades raras, que tienen operaciones no comunes, etcétera, nos invita, pues, ¿no? Que como buenos colaboradores de la empresa, personas con buena, alineados, ¿no? A todos los valores y el código de ética de la empresa, podemos denunciar en los canales que tenga la empresa, ya sean buzones de sugerencia instalados de manera física, ya sean canales de denuncia vía telefónica o ya sean canales de denuncia vía correos o vía páginas web, etcétera. Entonces es importante y por eso ahora trae esto, el código de ética, para que podamos nosotros como colaboradores también ser responsablemente y evitar pues que nuestra organización se vea afectada, ¿no? Por personas o empresas que participan en actividades ilícitas, ¿no? Actividades que rechaza la organización con el sistema de control y seguridad básico, ¿no? Entonces, esto es importante para el tema de la administración. Todo esto debe estar archivado en un file de cada trabajador. O sea, cada trabajador tiene que tener su folder o file, como lo puedan, como lo llame cada organización, por persona y tiene que estar dentro de él todos estos documentos para que cuando se haga la auditoría, una trazabilidad, podamos compartirlo. Acá tenemos Maribel. Yolsi, entonces con esta versión de BAS, un proveedor ya podría decirse que cuenta con el agregado de responsabilidad social. Un proveedor ya podría decirse que cuenta con el agregado de responsabilidad social. ¿Cómo así, Maribel? ¿Puedes abrir tu micrófono, comentarnos un poquito? Hola, George, buenas noches. Sí, Maribel, coméntame a ver un poquito porque quiero entender. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros como exportadora pedimos a nuestros proveedores algún certificado de responsabilidad social que pasen alguna auditoría, pero en su mayoría ellos siempre se enfocan en BASAT porque es para el rublo que ellos tienen, esa es la que les corresponde. Pero ahora justo te estoy escuchando de que VAS ya también está tomando en cuenta lo que es de responsabilidad social, código de conducta más que todo, implementado dentro del sistema de VAS. No sé si es que estoy confundida en ello. Sí, sí, efectivamente, Maribel, o sea, como empresa ya nos indica que nosotros debemos contar con un código de ética, un código de ética y conducta y política de compromiso social. Entonces, que básicamente ya tenemos que implementarlo como organización y vaya nos da un lineamiento, ¿no? Para poder reforzar ese punto que no había antes, con el objetivo que por ahí indico, que cada trabajador tenga la cultura ya, ¿no? Y se siente identificado con la empresa y que los códigos y valores que la empresa imparte quizá en su política o en su código de ética se vea reflejado en la denuncia oportuna o en la contribución de reporte de alguna actividad sospechosa, ya sea dentro de la empresa, colaboradores o proveedores. Entonces, ya lo impulsa. Entonces, Ok, pero no, eso no se va, ha agregado en esta versión. en esta versión 6 recién está incluyendo ello. En la versión 5 no había, no nos hablaba de eso. Entonces, es importante, pero esto no reemplaza un certificado de responsabilidad social. Lo que sí puede garantizarte que la empresa
tiene implementado, ¿no? Su código de ética y conducta o una política de compromiso social. Entonces, y te pueden compartir incluso el código de conducta, ética y la política de compromiso social, pueden compartirte, ¿no? Pero que eso no quiere decir que sean certificados en con algún estándar o alguna norma de responsabilidad social, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Ah, porque es más básico, se diría así, ¿no? Es más básico, que ya está impulsándose con el objetivo de que podamos contribuir, ¿no? Como buenas personas, buenos colaboradores en denunciar oportunamente también alguna actividad. ok, Yolsi, gracias. Ya está, perfecto entonces. Entonces vamos acá con esto de la administración, luego tenemos el tema cuando ya tenemos la desvinculación, la terminación, ¿no? Nos dice que debemos eliminar acceso a instalaciones ITI. Entonces acá nuestro equipo de recursos humanos o gestión de personal tiene que informar oportunamente al equipo de tecnología e información y también al equipo de seguridad o al área responsable del control de accesos la lista, ¿no? Del personal que ya va de descanso temporal o ya se le desvincula o despido, etcétera, con el objetivo de que el equipo de TI a tiempo pueda restringir los accesos, porque puede bloquear accesos a sistemas, por ejemplo, SAP, Oracle, Nisir, etcétera, puede bloquearlo o pueda bloquearle también ya los accesos a la información crítica como gestión de documentos, o evidencias, etcétera, a los que he tenido acceso, y evitar, ¿no? Que haya manipulación y si tiene un equipo de cómputo que se gestione y se valide a tiempo que toda la información que ha gestionado en el momento de la empresa se encuentre en la nube y no vaya a ser que cuando entregan la PC o la laptop no haya nada, no hay información cero y que todo se trabajó en un escritorio y se eliminó todo, ¿no? Entonces es importante que se tenga o que se trabaje en la nube que es recomendado ahora para que la información vaya sincronizándose y vaya backupeándose cada segundo y que no pueda perderse. Y ante el fallo de la laptop o se apague la laptop o se caiga esta laptop en cualquier lugar y se dañe, cuando se instale tu usuario, etcétera, en otro equipo, puedas tener la información salvada, ¿no? Y no se vea perjudicada toda la información importante de la organización. A seguridad, porque es importante también que se compartan los nombres para el tema del acceso, para que se restrinja. eh, para que se restrinja, pues no si ya está desvinculado y ya se dio descanso temporal, entonces ya no ingrese y que se identifique a tiempo para que se solicite la devolución de los carnet de identificación o photochecks, pues, ¿no? Entonces, por ello es importante que podamos comunicar a tiempo. Retirar la identificación uniformes, entre otros, por el mismo que indicamos, ¿no? Que es importante que todo uniforme que cuenta con el logo de la empresa, que sea devuelto y, y sea devuelto, pues, y podamos nosotros determinar la eliminación según el flujo que nosotros hemos determinado como organización. Pues por ahí hay empresas que cortan el logo y se desecha, pues, ¿no? Porque ya no puede ser reutilizable porque son usos o prendas de uso personal, ¿no? Hay veces que hay casacas, por ejemplo, para zonas de frío, que son casacas térmicas que pueden tener segundo uso, esos ya pasan por un tratamiento de desinfección, lavado, etcétera, y pueden ser nuevamente reutilizadas en una siguiente campaña. Entonces ya va a depender del tipo de prenda. Para terminación, en el punto C nos dice pues comunicar la desvinculación a las partes interesadas, que por acá pues una de las partes interesadas es el equipo de TI y también el equipo de seguridad o responsable del control de accesos. ¿Ya? Entonces, todo esto es importante que tengamos en un file para el personal, debemos tener un procedimiento, recuerden, para que trate estos cuatro
items, o sea, la selección, la contratación, la administración y la terminación del vínculo laboral, y debemos tener nuestra lista de procesos críticos con personal crítico, porque a ellos es que se les va a realizar el control anual o cada 2 años según BASC, ¿ya? Entonces, para sustentar esto necesitamos pues nuestro procedimiento y también recuerden nuestra lista de personal crítico, ¿ya? Y cumplir cada requisito y tener el file de nuestro personal de manera individual. En el 4.2 del mismo requisito 4 de la gestión del personal, nos habla pues acá un poco de el programa de formación, capacitación y concientización. Pues nos dice, ¿no? El 4.21 nos dice que la empresa debe documentar y evaluar anualmente la eficacia de programas relacionados a esta nueva versión 6. La versión 5 venía todo esto, ya la versión 5 nos hablaba de todos estos puntos, pero la versión 6 ya nos habla solamente, ya no nos habla solamente esto, sino que ya nos habla de programas. Nos habla que debemos evaluar anualmente la eficacia de programas relacionados a prevención de delitos relacionados con el comercio internacional, prevención de adicciones que incluyan avisos visibles y o material de lectura, responsabilidad social empresarial y prevención de riesgo de corrupción y soborno. O sea, nos habla que la empresa no solamente debe cumplir con un plan anual de capacitaciones, sino que también debe mostrar la eficacia de algunos programas, ¿no? Entonces, hay empresas que para la prevención de delitos relacionados con el comercio internacional, por ejemplo, prevención de riesgo de corrupción y soborno, normalmente realizan, por ejemplo, hay empresas que lo tratan o lo llevan su área de Contraloría o las áreas de no sé, estratégicas, quizá a nivel de una gerencia en algunas empresas. Entonces pueden hacer semanas, ¿no? Semanas de prevención del riesgo y la corrupción, difundir flyers de este tipo, casos, ¿no? Difundir casos en los correos de todo el personal o el personal que esté básicamente propenso o expuesto a esto. Por ejemplo, de corrupción y soborno, puede haber personal de compras, el área logística, que pueda estar más propenso a que este riesgo se concrete, ¿no? Entonces, trabajar con esas áreas en casos de qué pasaría, ¿no? Si tú te ves involucrado en una actividad, en un acto de corrupción y soborno, ¿qué pasaría? ¿Cuántos años de cárcel, pérdida de trabajo, pérdida de, no sé, de la libertad, etcétera? Entonces, a una manera de concientizar, no asustar, ¿no? Entonces, es importante que se manejen por ahí no solo la capacitación, sino por ahí imágenes visuales que puedan a concientizar, ¿no? De manera indirecta a la persona. Para el caso de prevención de adicciones que incluyen avisos visibles, material de lectura, por ejemplo, hay organizaciones que llevan, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo creo que hay, ¿no? El tema Sidra, creo que se llama, hay organizaciones que se encargan de la rehabilitación de las personas con adicciones, ¿no? Ya sean pues alcohol, drogas, etcétera. Entonces, los llevan, ¿no? A estos dirigentes, a estas personas que básicamente administran estos centros para que puedan dar testimonio por grupos, ¿no? A las empresas. Mira, tenemos un caso este, entonces te van contando, ¿no? Los tipos de adicciones, que, cuál es no sé, pues el nivel o tipos, cuál es el índice de recuperación, qué es lo que se pierde la persona, qué se está perdiendo, qué ha perdido la persona y si es recuperable o no, a manera de por ahí concientizar, ¿no? Al colaborador, a los trabajadores y evitar, pues, ¿no? Que las personas de una manera indirecta consuman o por ahí sean propensos a algunas adicciones. En cuanto a responsabilidad social empresarial, por ahí tenemos en BAS, no solo se trata de qué obras por impuesto ha realizado la empresa, si está haciendo por ahí, no sé, pues apoyando colegios, apoyando en jardines, etcétera, ¿no? No tanto VAS lo lleva por ese punto, sino que por acá ya nos va en responsabilidad social si estamos realizando alguna actividad
en cuanto a responsabilidad social, el impacto que está teniendo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, tenemos el grupo de la población más comprometido con la empresa, hay actividades que pasan en la zona, porque VASC evalúa el contexto interno y externo, recuerden. Entonces, si hay actividades en la zona sospechosas, por ejemplo, entonces la población informa, ¿no? Mira, por acá pasa este tipo de, de amenazas, robos, etcétera. Entonces ya nos va informando a la empresa para que nosotros podamos ir alimentando nuestro contexto externo y poder fortalecerlo y poder mejorar y evitar riesgos en la organización. Otra cosa también que realiza o que el efecto que VAS mide de la responsabilidad social es el compromiso de la población con la empresa para la continuidad con el negocio. O sea, hay huelgas, etcétera. O sea, la empresa la gente está comprometida con la empresa, va a continuar tu operación o no. Entonces, por ahí VAS también busca, ¿no? La continuidad del negocio, impulsando la responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Entonces, estos son algunos programas que se manejan, que actualmente la empresa lo maneja con capacitaciones, otros lo manejan con difusiones, con activación de algunos eventos, por ahí, como les comento, invitando a personas o organizaciones que, que tratan este tipo de casos y para que den testimonio, ¿no? Y por ahí de manera indirecta concientizar al personal. Por acá también en el 4.22 ya nos habla de que debemos establecer y mantener un programa anual de documentado de capacitaciones para concientizar al personal en su responsabilidad de reconocer las vulnerabilidades de la empresa relacionadas al sistema de gestión en control y seguridad, que incluyan como mínimo, acá nos habla, ¿no? Que tiene que haber en el programa de capacitaciones todos estos ítems o todos estos temas. Tenemos que tener la política relacionada con el sistema de control y seguridad o la política BAS, la famosa política BAS de la empresa, debe ser difundida a todo nivel. Dentro de la organización y también a las partes interesadas. Nos habla del cumplimiento del compromiso social, nos habla de la gestión de riesgos, controles operacionales, preparación y respuesta a eventos, por ejemplo, de la matriz de riesgos que nosotros tenemos, la evaluación de riesgos, tenemos que tener por proceso la capacitación para los controles. ¿Qué controles hace cada proceso y para qué riesgos? Entonces, en auditoría muchas veces el auditor externo viene y le pregunta, ¿no? En un proceso, por ejemplo, va a recepción y le dice al encargado. Muchas veces va el jefe o el coordinador de recepción, ¿no? A la capacitación o a los talleres, no va el personal que opera, ¿no? Pero el objetivo es que tengamos un efecto cascada y que pueda llegar hasta el que opera, cuáles son los riesgos y los controles que hacemos para VAS, ¿no? Entonces el auditor llega y le pregunta pues al operario, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos asociados a tu proceso? ¿Y cuáles son los controles que realizas para VAS, por ejemplo, ¿no? Cuéntame. Entonces él no va a tener ni idea cuáles son los riesgos, cuáles son los controles que realiza, porque no llegó, ¿no? No le capacitó también el responsable a todos los operarios, al personal operador. Entonces, es importante que exista ese flujo de comunicación de efecto, ¿no? Cascada y puedan todos los procesos estar alineados a sus riesgos y sus controles. Y en caso se materialice un riesgo, ¿cuál es la respuesta que debemos realizar? ¿Cuál es el flujo de comunicación? Por ello que todos deben conocer los riesgos que cada proceso tiene y cuáles son los controles y cómo debemos actuar ante la materialización de un riesgo. Entonces, esa capacitación también tiene que estar dentro del programa anual de capacitaciones. Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la empresa. Entonces, acá hemos visto uno de los, por ejemplo, insumos químicos fiscalizados. Entonces, tenemos que ver con el personal o con los procesos que efectivamente intervienen o tienen que ver con alguno de estos requisitos. Por ejemplo, acá para una empresa que tiene el amoníaco para enfriamiento, entonces el área de mantenimiento, el área de compras tienen que estar básicamente alineados y al día. Si cambió la ley, la normativa o el decreto que regula este insumo químico fiscalizado, este producto fiscalizado, entonces cambió la ley, se regularizó, ya no puedes adquirir o sí, quién lo reemplaza, etcétera. Tenemos que tener esta capacitación para que pueda saber el área usuaria
cómo es el proceso de adquisición, cómo es el proceso de manejo, cómo es el proceso de inventario, para que todo vaya en regla, ¿no? Y si tenemos una auditoría de SUNAT, una auditoría, por ejemplo, del OEA, que sí valida también esto, entonces estemos en línea y estemos básicamente cumpliendo, ¿no? Evaluación de los indicadores de gestión relacionados con los procesos de la cadena de suministros, por ejemplo, acá es los indicadores. Hablamos de una ficha de caracterización del proceso, o sea, hablamos de una caracterización de los procesos de todos los procesos involucrados en la cadena de suministros. Hablamos de un proceso de recepción, por ejemplo, de recursos humanos, compras, proceso de despacho, hablamos un proceso, por ejemplo, de exportaciones. Cada uno de estos procesos tiene riesgos, cada uno de estos procesos tiene entradas, procesos, salidas, cada uno de estos procesos tiene indicadores, objetivos, metas. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Los cumplió? ¿No los cumplió? Indicaba que debe realizar el proceso de despacho o el inspector el 100% de inspección a las unidades, entonces unidades ingresadas, unidades inspeccionadas, 100% de cumplimiento. Entonces, ¿cumplió o no cumplió en la campaña, en el mes, en la semana? Entonces, esto tenemos que realizar también en el programa de capacitaciones, cuáles son sus objetivos de cada proceso y cada cuánto hacen el seguimiento y si cumplen o no cumplen, para validar si el sistema es efectivo, por ejemplo, ¿no? También nos dice que debemos tener dentro del programa anual de capacitaciones eh, capacitación de inspección de unidad de carga y unidad de transporte de carga. Nos dice que veamos el capítulo 2, o sea, todo el capítulo del requisito 2 que hemos revisado ya, debe capacitarse al personal que maneja el proceso de la inspección y que también se encarga de la seguridad de la carga. Entonces, que es el capítulo 3. El requisito 2 y el requisito 3 tiene que capacitarse completamente al personal que tiene relación con la carga, ¿ya? Y con las unidades de carga y también las unidades de transporte de carga, que normalmente se da esta capacitación a los inspectores y al equipo de despacho, ¿no? Que tienen básicamente relación directa con este proceso. También nos habla que debe haber capacitación de controles de acceso y seguridad física de las instalaciones. Nos dice que veamos el punto 5, el requisito 5, que ya vamos a revisarlo. Tiene que haber capacitación. ¿Quiénes deben recibir esta capacitación? Pues el personal que realiza el control de accesos y seguridad física de las instalaciones. Normalmente es el área de seguridad de operaciones, seguridad patrimonial, por ejemplo, ¿no? También tenemos que tener dentro del programa manejo de sellos de seguridad. Ver 2.6 nos dicen, el 2.6 habla de los tipos de precintos, el personal que lo debe manejar, la capacitación que debe tener, qué certificado ISO debe tener, todo ello. Entonces, es importante que a todo el personal que maneja precintos tenga esta capacitación de cómo colocar un precinto, cómo validar que un precinto eh, no ha sido vulnerado, no ha sido clonado para evitar riesgos, ¿no? Entonces, todo ello tiene que estar capacitado el personal que tiene contacto con los precintos. Y por último, nos habla de la prevención de delitos relacionados a la ciberdelincuencia. Nos dice que veamos el capítulo 6 o el estándar del requisito 6, que es la seguridad de la información, que también ya vamos a verlo. Entonces, acá es importante que tengamos estos requisitos o estos temas dentro del plan anual de capacitaciones o el programa anual de capacitación. Entonces, cuando va nos audita, valida si todo hemos cumplido, ¿no? Al personal objetivo también, si hemos logrado coberturar el 100% o cómo vamos según nuestro proceso. Eso es todo en cuanto a seguridad o en cuanto a seguridad del proceso relacionados con el personal. ¿Alguna consulta respecto a este requisito de la seguridad en los procesos relacionados con el personal? Antes de entrar al punto 5, que vamos al control de accesos y seguridad física. Ya, entonces vamos a continuar con el control de accesos y seguridad física de las instalaciones. Este punto, este requisito igual aplica a los tres estándares. Eh, tiene, tiene
varios numerales. Acá tenemos el 5.1, tenemos el 5.2, que vamos a hablar de la seguridad física. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar el 5.1 que nos habla básicamente del control de acceso y permanencia en las instalaciones. ¿Ya? Entonces, qué nos dice BASC? Nos dice que la empresa debe establecer un procedimiento documentado para los controles de accesos de los colaboradores, visitantes y terceros que incluye las siguientes actividades. Acá nos habla de los accesos a los colaboradores, accesos a los visitantes y terceros, ¿no? Contratistas. Entonces, para el acceso a los colaboradores nos dice que la empresa debe identificar de manera positiva a los colaboradores, como por ejemplo con el uso del PhotoCheck. Controlar su ingreso a las instalaciones, como por ejemplo, normalmente en las empresas, eh, antes se realizaba el ingreso a la garita, te registras, ¿no? Antes era manualmente, por ejemplo, anotabas tu nombre, la hora que ingresabas, la hora que salías, ¿no? Y ahora las empresas utilizan ya tecnologías como, por ejemplo, lectores, eh, cámaras, que con inteligencia artificial que detectan tu rostro y ya saben quién eres, ¿no? Entonces ya te identifican de manera positiva la identificación, por ejemplo, por este tipo de cámaras, o también controlan tu ingreso con los lectores de PhotoCheck, que lecturas tu QR, porque normalmente ya nos asignan un QR adicional a la foto, lecturan nuestro QR y ya saben qué hora ingresamos y qué hora salimos. Por ahí se refiere eso, más o menos el control de su ingreso a las instalaciones. Y también restringir el acceso a las áreas críticas determinadas por la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo es el control de accesos a los colaboradores por la garita principal o por la puerta principal de la planta o de la empresa, sino que también nos habla del control de acceso de los colaboradores mismos dentro de las instalaciones. O sea, este colaborador del área de recepción de materia prima puede ingresar sin problema al área de almacén de producto terminado, puede ingresar sin problema al área de despacho. No, entonces, ¿cómo hacemos para restringir el acceso a esas áreas críticas, ¿no? A las personas. Hay empresas que usan, por ejemplo, listas de personal autorizado, que por ahí podemos decir, oye, pero una lista puede pasar, no lo restringe. Ok, hay empresas que utilizan photochecks distintivos, que tienen un photocheck, por ejemplo, de color rojo, que quiere decir que este personal puede entrar por todas las áreas críticas, y una de las áreas críticas es despacho, tiene un photocheck celeste, que es solamente uso externo, por ejemplo, si lo ves dentro de nave con el photocheck celeste, no, alerta, reporta persona sospechosa porque no puede estar. Otro control que básicamente ya están implementando es el uso, pues, ¿no? De las tecnologías por ejemplo, usan ya tarjetas de proximidad, que quiere decir que le asignan a los colaboradores críticos unas tarjetas de proximidad que cuando llegan a la zona de producto terminado, del manejo de producto terminado, que son cámaras de producto terminado, o zonas de despacho que son cerradas, por ejemplo, o la zona crítica que la empresa considera, colocan ya puertas imantadas que cuando vas a ingresar tienes que pasar este carnet o este photocheck de proximidad, lo pasas o tu huella marcas, porque ya te enrolan por la huella también, presionas tu huella y la puerta automáticamente se desbloquea y te habilita el ingreso. Entonces, pero si tú, por ejemplo, colocas tu huella y no eres autorizado, va a arrojar alerta y el control CCTV monitorea esto y puede reportarte con un agente de seguridad para que puedan retirarte porque no estás autorizado a ingresar a esa zona y generarte un reporte, ¿no? Por incumplimiento de procesos, etcétera. Entonces es importante ese punto de restricción también de las áreas críticas. También tenemos el punto para el acceso a los visitantes y contratistas terceros. ¿Qué quiere decir para este punto? Nos dice que debemos solicitar autorización para su ingreso. Por ejemplo,
no puede ingresar cualquier persona que se presenta a tu empresa y decirte, oye, yo soy tercero, soy proveedor, voy a ingresar, yo quiero venderte parihuelas, quiero venderte cartones, voy a entrevistarme con el gerente, con el jefe de logística, etcétera. No podemos dejarle ingresar sin autorizaciones. Entonces, hay empresas que gestionan, no citas, por ejemplo, pueden darte una lista a la garita, hoy vamos a recibir a 5 proveedores, 10 proveedores, le dan los accesos y esta es la lista de personal que va a venir autorizado, ¿no? Entonces, cada vez que se presentan, informan al personal que ya llegó su cita, su visita y vienen y lo recogen y lo acompañan pues durante su estadía en las instalaciones, ¿no? Debemos fijar ese protocolo, eso sí. Presentar una identificación oficial vigente con fotografía, que quiere decir que el proveedor debe tener un photocheck de la empresa que viene representando, o en todo caso debe tener su DNI con la fotografía, ¿no? La fotografía tiene que ser básicamente para el control de accesos, comparar, tiene que ser pues actualizada, vigente, ¿no? Mantener un registro del ingreso y salida de las personas. Igual acá podemos tener un registro manual físico donde ingreses el nombre de la persona, sus datos, la hora de ingreso, la hora de salida. Hay empresas que ya gestionan esto de manera digital, gestionan las citas en sistema, qué empresa va a venir, quiénes son las personas, y cuando ingresan, solo presentan el DNI, lo lectura el sistema y automáticamente ya se registra la hora de ingreso y también lectura en el DNI y ya se registra la hora de salida. Entonces, va a depender de cómo la empresa tiene implementada su tecnología, pero es importante que sea aplicada, así sean registros manuales o con la tecnología. Es decir, ambos son válidos, ¿no? Y ya estamos apuntando que todas las empresas migren, ¿no? A usar la tecnología con el objetivo de que esta información sea más fideligna y otra también que es mejor de resguardarla, ¿no? Entonces, también nos habla que debemos registrar con base en la gestión de riesgos los elementos que ingresan a las instalaciones. Por ejemplo, vienen personas con cámaras, vienen personas con laptops, etcétera. ¿Está permitido que ingresen? ¿No está permitido que ingresen teléfonos de última generaciones, USBs, etcétera? Todo ello tenemos que determinar si está permitido o no está permitido. Y si está permitido, quién tiene que realizar el control del buen uso dentro de las instalaciones, ¿no? Porque puede aparecer tu fábrica en todas las redes sociales, redes de trabajo, etcétera, publicada indicando que, no sé, es dañando la imagen, por ejemplo, y tienen imágenes que se han tomado dentro de las instalaciones con daños, haciendo daños, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que el control del uso de estos equipos que se aceptan que ingresen estén controladas por el área usuaria que lo recibe y eso tiene que compartirse la responsabilidad a esta área usuaria que gestiona o que solicita la visita, ¿ya? Entregar y controlar una identificación temporal, por ejemplo, si van a zonas críticas, por ejemplo, les hablé de las tarjetas de proximidad, si estas personas van a ir a la zona de despacho y hay tarjetas, asignarle al área, o sea, al área que gestionó esta cita o al responsable que pidió que esta cita ingrese, darle la tarjeta para que pueda ingresar a la zona, ¿no? Y también informar a los responsables de las zonas críticas que van a ir a visitarlos para que ellos estén atentos y puedan apoyarnos también en los controles, ¿no? Dentro de la zona. Asegurar que estén acompañados o controlados por personal de la empresa, limitar el acceso a las áreas autorizadas para su visita. No puede estar accediendo a todas las zonas si no corresponde, ¿no? Puede ser una visita simple que va a oficina nada más y al final lo podemos ver caminando por toda la planta, o sea, con qué autorización, quién lo está acompañando, qué lleva, está tomando fotografías. Todo es importante que podamos validar y que al área responsable usuaria le hagamos llegar la responsabilidad también de que tenga un buen manejo, un buen control dentro de las instalaciones de todos los equipos que puedan poner en riesgo, ¿no? La operación dentro. Incluso contaminación del producto también, porque puede estar llevando relojes, puede estar llevando equipos que pueden caerse dentro del proceso y pues contaminar la fruta, ¿no? Si se trata de fruta, ahí es crítico, ¿no? También nos dice que en el 5.13 debemos inspeccionar el correo y paquetes recibidos antes de distribuirlos, manteniendo un registro que incluya
la identificación de quién recibe y a quién está destinado. Por ejemplo, si en la empresa en la que vamos a implementar VAS, este estándar, no recibe paquetes ahí, o sea, sobres, etcétera, no hay este tema de correos y paquetes, no aplica. Simplemente nosotros colocamos que no aplicamos porque la empresa no recibe paquetes ni correos, o sea, no hay correspondencia en esa sede, no aplicamos, pero si aplicamos, entonces tenemos que sustentar con un procedimiento validando de quién es, por ejemplo, em, quién inspecciona el correo, eh, quién es el que recepciona, hay un formato, cómo se tiene que realizar este formato, cuánto tiempo puede estar en resguardo este paquete dentro de la garita o dentro de la zona que corresponde, quién es el responsable de derivarlo al usuario final, porque puede decir está destinado para el jefe de despacho. Entonces, ¿quién es el responsable de hacerle saber que llegó un paquete? Todos esos criterios y ese flujo o el proceso que debe cumplirse tiene que estar descrito en un procedimiento. ¿Ya? El control de accesos a las instalaciones impide la entrada no autorizada, mantiene control de los colaboradores, visitantes y protege los bienes de la empresa. Entonces es importante implementarlos. Eh, Continuamos con el 5.14 que nos dice que debemos inspeccionar los vehículos que entran y salgan de las instalaciones conservando los registros correspondientes. Entonces nosotros no solamente debemos hacer el control de acceso para el personal peatonal, sino que también a los vehículos y debemos realizar su inspección según corresponda. Por ejemplo, hay unidades que ingresan del personal propio, que pueden ser autos o camionetas, cuál es su inspección o control que tenemos que realizarle. Abrimos puerta, no sé, de copiloto, maletera, pasamos espejo por la parte inferior de las unidades. Si vienen unidades almacén, unidades que traen carga, entonces plataformas, no sé, camioncitos, camiones, etcétera. ¿Cómo es la inspección? Abres puerta copiloto, realizas la inspección de los 17 puntos, realizas apertura de la unidad para validar si lo que dice que trae parihuelas es efectivamente parihuelas, hay precinto, no hay precinto, todo ello tenemos que registrar y realizar una inspección a las unidades en el ingreso y en la salida de las instalaciones. También nos dice que debemos realizar accesos a dar accesos o tener procedimentado cómo realizamos los accesos a las autoridades y vehículos de atención a emergencias de acuerdo con el plan de preparación de respuesta a eventos y cuando amerite, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo es que realizamos esto, ¿no? Por ejemplo, va a salir la ambulancia de las instalaciones o va a ingresar la ambulancia. Entonces, en ese momento no va a estar realizándole la inspección de la unidad, etcétera. Pero sí debemos tener, porque si hubo un accidente, hay alguien que solicita la ambulancia y esta persona tiene que informar a Garita que al presentarse la ambulancia está autorizado para ingreso y tiene que darse la facilidad rápido porque se trata de una vida, ¿no? Entonces, tiene que haber el protocolo de estos accesos también de vehículos de atención de emergencias. Entonces, es importante que se tenga ello. También nos habla de que debemos mantener el control operacional en las instalaciones que incluyan, pues, no exhibir el carnet de identificación temporal en un lugar visible, bajo las normas de seguridad industriales aplicables. ¿Por qué dice esto? Se aplica para colaboradores, visitantes, contratistas y terceros. ¿Por qué nos dice bajo las normas de seguridad industriales? Porque hay accidentes que han pasado que en líneas de proceso estaban con el photocheck y en las líneas se quedaban, se enganchaban y pues podía ocasionar accidentes o hasta ocasionado accidentes, ¿no? Entonces, hay empresas que no que tienen pues permitido dentro de las instalaciones donde hay fajas, donde hay este tipo de riesgos de atrapamiento, etcétera, no se usa el photocheck colgado pues en una zona visible, pero sí puedes tenerlo, ¿no? En el bolsillo, bien guardado, para que cuando se te pida la identificación positiva, tú puedas mostrarlo, ¿ya? Controlar las áreas de casilleros, lockers de los colaboradores y estas deberían estar separadas del área de manejo y almacén de carga. Eso hablamos también en el punto de cuando hablamos de contenedores de las unidades, la zona de inspección, que debe estar lejos de la zona de parqueo de unidades normales
y también nos dice que debe estar lejos de los lockers o casilleros. Y pues debemos realizar controles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Debemos realizar inopinadamente, de manera aleatoria, inspecciones a los casilleros, con el objetivo de validar si dentro de los casilleros se están resguardando precintos, se están resguardando, no sé, material o algún material ilícito, por ahí algún productos o materiales no autorizados, etcétera, ¿no? Con el objetivo de evitar, ¿no? Cualquier accidente o incidente. Entonces, realizar este tipo de, de inspecciones inopinadas y debemos tener, eso sí, un procedimiento que avale, ¿no? Este control, para que todo el personal que ingresa a trabajar la organización sepa que está alineada a un procedimiento de control de casilleros. Y si te indican, oye, ¿por qué puedes inspeccionar mi casillero? Pues podamos determinar que también, ¿no? Los códigos de conducta, los contratos que firmamos indica que debemos colaborar con todos los procedimientos que tienen con el objetivo de prevenir cualquier riesgo, mejora continua de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, estamos avalados por un procedimiento. Identificar y retirar a las personas no autorizadas. Por ejemplo, hablamos ahí de que si se presentan personas que desean ingresar con la huella que no está acreditada, pues tenemos que retirarlo. ¿Y cómo? ¿No? Ahí debe haber un procedimiento de cómo podemos retirar a estas personas, ¿no? Asegurar que el personal de seguridad esté controlando las puertas de entrada y salida de las instalaciones. Entonces, validar que hay personal de seguridad en las puertas controlando, ¿no? El ingreso y la salida, que sea de manera conforme al procedimiento. En el 5.2 nos habla de la seguridad física. Entonces acá nos dice que la seguridad física, nos dice debemos validar, tener un procedimiento que determine cómo debemos realizar los controles de las barreras perimetrales, de las cerraduras en las puertas y ventanas, los sistemas de iluminación, servicios de seguridad competente. Debemos tener una empresa de seguridad que cuente con certificados BAS, cuente con capacitación y entrenamiento oportuno y también de acuerdo a la necesidad del servicio que se solicita. Áreas de estacionamiento, debemos tener áreas de estacionamiento determinados para el personal propio y también para las unidades de carga de productos terminados. Inspecciones de funcionamiento y mantenimiento, ¿qué quiere decir? Involucra nuestra área de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Que cada cuánto realiza los mantenimientos de las barreras, de las iluminaciones, de puertas y ventanas. Acá lo involucramos en todo este proceso a nuestro equipo de mantenimiento, porque tiene que tener un plan anual de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Uso de tecnologías de seguridad, por ejemplo, las alarmas, videovigilancia, respaldo de imágenes y otros que considere la empresa. Acá, por ejemplo, hay empresas que en sus cercos perimetrales utilizan, pues, no sé, tipo, eh, creo que se llama cercos con electricidad, creo que se les llama, entonces, o sensores, ¿no? Cercos con sensores de movimiento para que cuando, no sé, alguien pase o quiera intentar eh, pasar la barrera, estos alerten, ¿no? Alerten, emitan sonidos o descarguen algo, o pues emitan en el CCTV y puedan alertarlo de manera oportuna a los agentes de seguridad y puedan evitar, ¿no? La intrusión o el pase a las instalaciones. También nos habla de establecer y documentar, mantener actualizado planos de áreas críticas y control de llaves y dispositivos. Es importante que tengamos el plano de la empresa completa y todas las zonas que tenemos y cuáles son críticas, que estén identificadas. Si tenemos cámaras de seguridad, debemos tener nuestro plano de cámaras de seguridad, cómo están distribuidas las cámaras en todas las instalaciones, en la zona crítica hay o no hay cámaras, etcétera, ¿no? Es importante si están en un mismo plano. En un mismo plano podemos tener determinado pintadas las zonas críticas y en puntos colocados tipo imágenes cámaras en todas las zonas. Y pues podemos ver pues si nuestra zona crítica está siendo vigilada, ¿no? Es una buena práctica. También nos dice que vamos a implementar y mantener un sistema de CCTV 24 horas, un sistema de respaldo de imágenes y video, que como mínimo, por ejemplo, como les comenté, VASC no nos da
tiempo mínimo. Lo que VAS nos dice que vamos a mantener respaldo y debe ser pues de acuerdo a tu evaluación de riesgo, que puede ser tu mayor tiempo de viaje, de tu exportación o de acuerdo a una normativa o ley que te piden, ¿no? Que tengas imágenes de video en X zonas. Como les comenté, en Perú hay, SENASA te habilita también, ¿no? Tu planta, entonces hay un procedimiento que este año se ha actualizado y pide, ¿no? Que necesita imágenes de video de 6 meses, dice, ¿no? De tu zona de inspección de la fruta y tu zona de despacho. Entonces, pues por ahí no puede estar alineado con muchas empresas porque 6 meses es mucho respaldo, ¿no? Entonces, la inversión que tiene que tener la empresa para poder cumplir va a ser considerable, ¿no? Entonces, por ahí se ve que se ha regulado entre 2 meses a 6 meses y pues muchas de las empresas sí cumplen con los 2 meses, ¿no? Entonces, pero ¿hasta cuándo irá a hacer esto? ¿Hasta cuándo irá a durar? Porque el procedimiento lo he revisado y pues indica 6 meses, no dice de 2 a 6, dice 6 meses, pero ya a manera de comunicación sé que les han indicado de 2 a 6 meses y pues por ahí están dentro, ¿no? La empresa que tenía este inconveniente con este nuevo procedimiento. Entonces, pero si ya pides SENASA 6 meses y es un requisito obligatorio para tu proceso, tienes que pedir, caballero, un respaldo, ¿no? Para esas zonas que pueda extender tu almacenamiento y que te guarde esa zona 6 meses para que puedas cumplir, ¿no? Porque no tienes de otra, ¿no? En el punto 6 vamos a continuar ya con el último requisito, que ya nos falta igual poco el tiempo, es el requisito de seguridad de la información. Este es aplicable a los 3 estándares y pues acá básicamente tenemos, ¿no? Que el estándar nos pide que debemos establecer un procedimiento documentado con base en la gestión de riesgo y su rol en la cadena de suministros para gestionar y proteger el manejo de la información y los recursos informáticos de la empresa, incluyendo las medidas a aplicarse en caso de incumplimientos. Entonces, por acá tenemos que tener un procedimiento que vaya alineado con esto, salvaguardar la información y su confidencialidad, integridad y disponibilidad en sus diferentes formas y estados, proteger la infraestructura de las tecnologías de la información, que normalmente lo viene plasmado, viene plasmado en la política de la tecnología de información o la política de TI, ¿no? Que es un procedimiento documentado, una política es un procedimiento documentado, es válido. O sea, no tiene que decirte política documentada. Entonces, es válida, ¿ya? Entonces, tiene que cumplir con eso. Entonces, tenemos que tener documentado, eso sí, los criterios que acá nos indican. Ese es el requisito, se diría, es un punto nuevo para esta versión 6, el tema de la ciberseguridad, ¿ya? Entonces acá ya integra la ciberseguridad y las tecnologías de la información. Antes nos hablaba solo de las tecnologías de la información, ahora ya nos habla e integra la ciberseguridad en esta nueva versión. Y básicamente le ha metido bastante fuerza porque hay bastantes numerales, ¿no? O ítems dentro de este requisito 6.2. Por ejemplo, nos dice que la empresa debe establecer, documentar y mantener criterios de seguridad que permitan identificar, proteger los sistemas de tecnología de información y recuperarla oportunamente en caso de ser necesario. Acá, por ejemplo, las empresas cómo lo abordan con OneDrive, por ejemplo, ¿no? A veces es un medio oficial de respaldo y resguardo de la información. Entonces, el equipo de TI tiene que asegurarse que todas las áreas trabajan su información de la empresa, la información crítica en esta plataforma o en el OneDrive que resguarda toda la información en caso daño del equipo, en caso que tenga que irse el trabajador o despido, no pueda borrar la información, ¿no? Porque ya hay un respaldo, quizá de un día antes, 2 días antes, en la nube y está siendo manejado por el equipo de TI. Identificar partes interesadas a su nivel de criticidad y su nivel de criticidad en la infraestructura informática, hardware y software de la empresa. Entonces tenemos que tener, acá también nos sale partes interesadas, proveedores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué proveedores son críticos? ¿Quiénes nos brindan los equipos tecnológicos? ¿Quién nos brinda el servicio, por ejemplo, de antivirus?
¿no? Entonces esta empresa, este proveedor, tiene cuánto tiempo en el mercado, ha habido antecedentes, no sé, de que se ha sido, no sé, vulnerado, ¿no? Su sistema, qué antivirus usamos. Todo ello, ¿no? Es importante que tengamos. Comunicar oportunamente información sobre amenazas de ciberseguridad identificadas con las partes interesadas correspondientes. Entonces, por acá es los famosos simulacros que realizan, ¿no? Entonces, pero siempre hay capacitaciones del equipo de TI, tiene que haber capacitaciones donde nos puedan indicar, ¿no? A todo el personal cuáles son los típicos, ¿no? Correos estafa o correos engañosos, correos maliciosos, los links, etcétera, para que de una manera u otra puedan alertar y podamos responder también a los simulacros. Todo empieza con la educación. Clasificar la información de acuerdo a la legislación vigente, sistemas y accesos según el nivel de criticidad y establecer políticas de accesos a la misma. Acá nos habla ya de niveles de criticidad, ¿no? Los accesos. Por ejemplo, un personal controlador de recepción no va a tener los mismos accesos que el gerente de admisión de finanzas, por ejemplo, ¿no? Que necesita tener un acceso a, no sé, pues autorización, liberación de solpes, liberación de órdenes de compra, etcétera, ¿no? Entonces es importante que los accesos sean manejados con usuarios comunes, superusuarios, etcétera, de acuerdo a la criticidad que identifique el área de TI. Utilizar cuentas asignadas para cada usuario y que cada uno acceda al sistema con sus propias credenciales. Acá no debemos compartir contraseñas, el correo no debe ser compartido. Entonces es importante que esa cultura se genere, ¿no? Limitar los accesos y permisos de los usuarios de acuerdo a las funciones y tareas asignadas. Acá hablé también uno de los ejemplos que es, por ejemplo, limitar accesos y permisos de acuerdo a funciones, ¿no? Por ejemplo, no todos pueden tener acceso al SAP. Entonces tienes que tener, o tienes a un módulo y no a otro módulo, ¿no? Entonces eso tiene que estar limitado para evitar que pueda por ahí evitarse cualquier alteración, ¿no? En la información. Eliminar el acceso a la información a todos los colaboradores, terceros y usuarios externos al terminar su contrato o acuerdo. Entonces, por acá, por ejemplo, cada vez que hay desvinculación de un trabajador propio, recursos tienen que informar a TI para que le dé de baja a todos sus usuarios. Y cada vez que los terceros visitan nuestras instalaciones, por ejemplo, se les da, dice, oye, compárteme acceso al Wi-Fi, ¿no? Tiene que haber una red Wi-Fi para tus visitas de manera exclusiva y cada vez que salgan, cada vez que su visita se termine, estos deben poder ser bloqueados automáticamente. ¿Por qué? Porque es un riesgo que se encuentre en la misma red que toda la información de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces lo manejan con redes diferentes y también lo manejan con, oye, viene una visita y necesita Wi-Fi, y ok, va el TI al equipo y instala el permiso y también lo deja pues con tiempos a veces, ¿no? Para que puedan limitar, ¿no? El uso. Impedir la instalación de software no autorizados, que mayormente en todas las laptops corporativas, por decirlo así, no puedes descargar cualquier app, cualquier página, quizá no puedes entrar. ¿Por qué? Porque tiene accesos limitados, ¿no? Y si vas a instalar un software que no está autorizado, te piden, oye, necesitas autorización de tu administrador, por ejemplo, de TI, comunícate con TI, ¿no? Entonces, por de esa manera ya hay limitaciones. Utilizar y mantener hardware y software licenciados y actualizados, pues efectivamente TI solamente nos instala los aplicativos que requerimos o sea, para utilizar para beneficio de la organización, y si necesitamos algún otro software por requerimiento, necesidad, etcétera, tiene que ser básicamente legal, ¿no? Tiene que tener todas las licencias que corresponde y la empresa tiene que realizar los pagos respectivos para que tengamos una licencia autorizada. Realizar copias de seguridad de la información sensible, manteniendo un respaldo fuera de las instalaciones de manera física o virtual, porque puede incendiarse acá la zona donde tienes guardado, por ejemplo,
tus gabinetes donde tienes todos tus respaldos, hay un incendio y se malogra todo y toda la información se daña. ¿Y dónde está tus 2 años de resguardo de información? Pues se perdió y es crítico, ¿no? Porque todos tus sistemas te lo piden. Entonces, tienes que tener un resguardo en la nube o tener un sistema, un gabinete de resguardo fuera de la planta, ¿no? Es importante. También nos habla de que debemos mantener un registro actualizado de los usuarios a nivel de... esto ya lo... exacto, esto también es nuevo. Mantener un registro actualizado de los usuarios, su nivel de criticidad y accesos asignados. El equipo de TI tiene que tener una lista de todos los usuarios que tienen correo, qué puestos son, cuáles son críticos o no son críticos y cuáles son los accesos asignados, SAP, correo, Nisira, etcétera, ¿no? Módulo producción, módulo mantenimiento, módulo finanzas, etcétera. Cerrar, bloquear la sesión en equipos desatendidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi laptop desatendida, no sé, pues 2 minutos, se bloquea automáticamente. O sea, que no, cualquiera que venga después que yo me he ido y me olvidé cerrar sesión, me fui al baño, a los servicios higiénicos o afuera a una reunión y dejé desatendida mi laptop y viene alguien, lo encuentra abierto y puede manipular mi información, buscar información que requiere, que yo tengo acceso por ser personal crítico. Entonces, no. Ahora, si tú desatiendes tu máquina 2 minutos, 1 minuto, se bloquea automáticamente. ¿Y qué quiere decir? Que tú tienes que volver a ingresar la clave para poder ingresar. Evaluar mínimo una vez al año la seguridad de la infraestructura de TI, entonces implementando acciones pertinentes cuando se hayan detectado vulnerabilidades. Establecer procedimientos, controles para identificar y revisar el acceso no autorizado. Por ejemplo, como les indicaba, nosotros podemos intentar descargar a un aplicativo, nos va a alertar que nos pongamos en contacto con nuestra DTI. Igualmente a ellos les va a llegar una alerta de que había un ingreso no autorizado por este usuario y me pueden hacer reportes, ¿no? Revisar las políticas y los procedimientos de ciberseguridad al menos una vez al año y actualizarlas cuando se presenten cambios en el contexto interno o externo o cuando se materialice algún riesgo. Cuando hacemos simulacros, hay respuesta, no hay respuesta, hay efectividad. Entonces es importante que podamos, de acuerdo a ello, ir actualizando nuestra política, mejorándola, etcétera. Y pues nos dice Vaz que como mínimo una vez al año debemos revisarla. También nos dice que la empresa debe implementar tecnologías seguras como redes privadas, virtuales o autenticación multifactor. Por ejemplo, ahora la autenticación multifactor ya es el pan, ¿no? De cada día en las organizaciones. Después de estos últimos años, bueno, este último año hemos tenido varios, ¿no? El Interbank, por ejemplo, ¿no? El robo de información que pues es muy vulnerable y es una empresa bancaria, ¿no? Entonces, a raíz de ello, hay empresas que mucho han implementado, y tienes que tener tu autentificador, ingresas al correo, te manda el código al celular, tú validas y cada rato hacemos ese proceso. ¿Con el objetivo de qué? De garantizar, pues, ¿no? Que somos nosotros y que la información está segura. Establecer procedimientos para evitar el acceso remoto de usuarios no autorizados desde dispositivos personales u otros. Únicamente podamos ingresar a la información de la empresa con los equipos que nos han administrado, ¿no? Y información confidencial. Entonces, hay empresas que tienen su red solo en la organización. Sales de la organización con esta laptop, no puedes ingresar al OneDrive, no puedes ingresar a las carpetas, porque quizá hay empresas que manejan software que tienen carpetas de trabajo y solo pueden utilizarse dentro de la organización. Fuera no puedes abrirlo. Entonces, por ese lado también resguardas tu seguridad de esa manera, ¿no? Controlar mediante la realización de inventarios periódicos los medios o equipos que hagan parte de la infraestructura informática de la empresa. Entonces es importante el inventario para saber cuántos han desvinculado, han entregado, hay bajas de usuario, cuántos están vigentes, cuántos no, etcétera, ¿no? Restringir la conexión de dispositivos personales y elementos periféricos no autorizados a cualquier dispositivo. Puede ser que yo llevo mi celular personal y me quiero conectar en la red de la empresa, ¿no? Me quiero conectar al Wi-Fi de la empresa y como yo sé la clave, porque a mí me han dado la clave para mi teléfono corporativo y mi laptop corporativa, ingreso, ¿no? Entonces, la empresa tiene que tener básicamente la herramienta para identificar mi equipo personal y votarlo, rechazarlo, ¿no?
Vigilar el cumplimiento de las políticas de ciberseguridad y seguridad de la información establecidas en el uso de las plataformas y contenido digital, herramientas de video, conferencias, comercio electrónico, entre otros. Entonces, por ahí las políticas de ciberseguridad nos van a ayudar a alinearnos, a tener una mejor cultura, ¿no? Porque es un tema que ha venido básicamente fuerte, ha venido moviendo pisos fuertes, por ejemplo, robando información de bancos, de, por ejemplo, de la RENIEC, etcétera. Entonces, por acá es un tema que ya las empresas han empezado a tocar bastante, están en los temas de capacitaciones anuales, están en simulacros, los vemos en correos corporativos informativos, lo vemos en flyers, los vemos en todo. Por ejemplo, este afiche, no descargues, no respondas, ni des clic, no pongan en riesgo la seguridad de tu información, es de VAS, por ejemplo, oficial, y estos están a veces pegados dentro de las empresas, ¿no? A manera de que concientizan, ¿no? De manera indirecta también leyendo un informativo. Y por último, ¿no? Estos dos puntos que nos dice de realizar ejercicios prácticos, que son los simulacros, y también establecer controles para superar usuarios que permitan la continuidad de credenciales en los equipos activos en caso aplique. Entonces, eso es en cuanto a ciberseguridad. Eso son los 6 requisitos del estándar BAS, que básicamente hemos revisado todos. No sé si por ahí hay alguna consultita o algo, ¿no? Que podamos compartirlo, revisarlo, como lo ha venido haciendo Maribel, quizá algunas consultas. Vamos a hacer un taller breve, que ya estamos en los últimos minutos. Este taller tenía, pero sí nos da más tiempo, entonces vamos a desarrollar estos, por ejemplo, ¿no? Dos casitos hay que revisar. Por ejemplo, ustedes me dicen verdadero o falso, ¿ya? ¿Se puede compartir con mis compañeros de trabajo el acceso a mi computadora? Falso. Muy bien, falso. ¿Y en qué requisito lo encontramos? Ya, bueno, sí, sí sigo proyectando, es falso, efectivamente, acá está falso. Eh, ¿El uso de precinto en el camión es opcional? Falso, verdadero. Falso, es obligatoria. Efectivamente, incluso nos dice que en caso sea tipo indicativo para la venta nacional, ¿no? Entonces sí nos dice que es obligatorio, efectivamente. Tenemos otra pregunta que dice, ¿no es un requisito que se controle el ingreso de personal en las instalaciones? ¿No es un requisito controlar al personal en el ingreso? Falso. Efectivamente, sí es un requisito el control del personal propio y tercero. Asegurarse que se cuente solo con un sistema GPS en el transporte. ¿Es falso o verdadero? Que se cuente solo con un sistema GPS. Ya acá es falso. En el 2.7 nos dice que podemos tener cualquier control de ruta, no nos limita, no nos dice que puede ser GPS. Podemos tener un control de rutas, por ejemplo, puntos de control, ¿no? Cada, no sé, cada 15 kilómetros, cada 20 kilómetros, y que el conductor pase haciendo una marcación, ¿no? También es válido. Eh, el siguiente, a ver, me confirman si visualizan mi pantalla, por favor. Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, tenemos el siguiente, que es la empresa debe documentar y evaluar anualmente la eficacia de programas relacionados a la prevención de delitos relacionados con el comercio internacional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Efectivamente, verdadero. Verdadero. Ya está. Bueno, con esto hemos terminado el estándar, los 6 requisitos que nos pide. Hemos visto si son aplicables o no son aplicables